Vuelvo aquí al modelo entidad de relación y hemos visto los elementos básicos, ¿vale? Entidades, relaciones o interrelaciones y atributos. Como acabamos de comentar en los ejemplos en el ejemplo que hemos visto, pues bueno, eso no era suficiente y se le añadieron otros elementos, lo que se conoce como el modelo de entidad de relación extendido, ¿no? Que fueron las clasificaciones o jerarquías de generalización, los atributos compuestos y los identificadores, ¿vale? Que vamos a comentar ahora brevemente y luego veremos algunos ejemplos. Las clasificaciones o jerarquías de generalización, ¿en qué consiste? Muchas veces yo voy a representar algo donde existen subgrupos que tienen peculiaridades propias. Me explico. Por ejemplo, en este caso, los empleados pueden ser fijos o temporales, ¿vale? Es decir, cuando yo almacene datos en la base de datos, algunos de los empleados que yo almacene serán fijos y otros serán temporales, ¿vale? Por tanto, por eso los dividimos en dos grupos. Hacemos una clasificación de los empleados, ¿vale? Existen varios tipos de clasificaciones. En este caso se dice que la clasificación es total y exclusiva, por eso aparece ahí el TE, ¿vale? Quiere decir que es total y exclusiva. ¿Qué significa que es total? Significa que todos los empleados tienen que estar en alguno de los dos grupos, o son fijos o son temporales, ¿vale? Y exclusiva quiere decir que no pueden estar en dos grupos a la vez, o están en uno o están en otro, ¿vale? Otra clasificación que podríamos hacer entre los empleados, ¿vale? Este es un caso muy complejo de muchas clasificaciones, no siempre tenemos que hacerlas. Las haremos cuando realmente nos aporten algo a la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, de los fijos, yo quiero almacenar la fecha en la que empezaron a trabajar, ¿vale? Y de los temporales quiero almacenar la fecha en la que empezaron a trabajar y la fecha en la que acabarán, puesto que son temporales, ¿vale? Y de los fijos no quiero la fecha en la que acabarán porque no hay fecha de fin, ¿vale? Entonces en esos casos haré una clasificación. Si no, si las características que quiero almacenar son las mismas, pues no hago clasificación, ¿vale? Cuanto más simple, mejor. Vale, aquí hemos hecho otras clasificaciones. Por ejemplo, los empleados a su vez se dividen en directivos, administrativos y de servicios, ¿vale? Y en este caso la clasificación es parcial y exclusiva. ¿Qué quiere decir parcial? Quiere decir que puede que tenga empleados que no estén en ninguno de esos tres grupos, ¿vale? O son directivos, o son administrativos, o son de servicios, o son de otra cosa distinta que no lo clasifico, ¿vale? Y de nuevo, exclusiva, no pueden estar en dos a la vez, ¿vale? Fijaos, a su vez en directivo hemos hecho una división entre técnicos, directores técnicos y directores administrativos. Y en este caso es total y superpuesta. Eso quiere decir que todos los directivos, por ser total, tienen que estar en alguno de los dos grupos, técnicos o administrativos, y superpuesta quiere decir que pueden estar en los dos. Es decir, puedo tener directivos que sean técnicos y administrativos a la vez, las dos cosas, ¿vale? Y después los empleados de servicios a su vez se dividen en programadores, comerciales y publicidad. Y en este caso es parcial y superpuesta. Quiere decir que pueden haber empleados de servicios que sean alguna de los tres o no sean de ninguno de los tres, por ser parcial. Y superpuesta quiere decir que pueden haber algunos que estén en dos a la vez, ¿vale? Por ejemplo, que tenga empleados de servicios que sean programadores y comerciales, hagan las dos tareas. O publicidad y comerciales, ¿vale? O publicidad y programador. Cualquier combinación de esas, ¿vale? Insisto, este es un caso en el que hemos querido poner los 4 tipos de clasificaciones que hay, por tanto es bastante con mucho detalle en las clasificaciones. Normalmente no se hace tanto detalle salvo que lo necesitemos, ¿vale? Si una clasificación nos aporta algo a la base de datos, la haremos. Si no, lo mejor es no hacerla, ¿vale? Ahora luego veremos algún ejemplo. Bien, lo otro que se introdujo el otro concepto que se introdujo en el modelo entidad-relación fueron los atributos compuestos. Son atributos que engloban a varios atributos simples que están relacionados entre sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí hemos puesto dos casos. Es un ejemplo parecido al que hemos visto antes de los empleados residen
en una ciudad y los empleados han nacido en una ciudad, pero representado ahora en vez de como dos entidades utilizando atributos compuestos, ¿vale? Y tenemos que los empleados tienen un lugar de nacimiento que es un atributo compuesto formado por la ciudad y la fecha, ¿vale? Y es un atributo opcional, 0,1, ¿vale? Y los empleados tienen lugares de residencia, un atributo multievaluado, 1n, por lo menos tienen un lugar de residencia y puede que tengan varios, ¿vale? Y de nuevo, el lugar de residencia está formado por la ciudad y la fecha en la que empezaron a residir en ese sitio, ¿vale? Es otra forma de representar lo mismo que antes, pero utilizando en este caso atributos compuestos. Un ejemplo típico de atributo compuesto es la dirección, ¿vale? Yo la dirección la puedo poner como un atributo compuesto formado por la calle, el número, el piso y la puerta, por ejemplo, ¿vale? Y por último, ya hemos hablado de ello antes, los identificadores. Los identificadores son atributos que representan o que identifican a cada una de las ocurrencias de una entidad, ¿vale? Podemos tener identificadores simples, como es el caso del DNI en el empleado, o identificadores compuestos. En este caso hemos puesto que el empleado se identifica por el nombre y la fecha de nacimiento, ¿vale? Es decir, estoy suponiendo que no existen dos empleados en mi base de datos con el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento, ¿vale? La unión de los dos es un identificador, ¿vale? Algunos casos especiales de identificadores. En la derecha, los empleados se identifican por el número de empleado y fijaos, eso es lo que se denomina un identificador externo y el identificador del departamento, ¿vale? De forma que yo puedo tener en distintos departamentos empleados con el mismo número. Por eso le añado al número de empleado el identificador del departamento, ¿vale? ¿Se entiende? De forma que tendré el empleado 1 del departamento de informática y el empleado 1 del departamento de recursos humanos, ¿vale? Esa es la idea. Entonces la unión del identificador del departamento más el número de empleado es el identificador de empleado, ¿vale? Siempre que tengamos un identificador externo, la cardinalidad de la entidad que tiene el identificador externo con la relación va a ser 1,1, ¿vale? Puesto que si un empleado utiliza el departamento para identificarse, obligatoriamente debe estar asignado a un departamento, si no, no lo podría identificar, ¿vale? Por eso la cardinalidad esta, fijaos, es 1,1 y no puede ser otra más que 1,1, ¿vale? Bien, y por último, un caso que ya conocéis, es la base de datos de proveedores y piezas, ¿vale? Tengo la entidad proveedores, S, la entidad piezas, P, y la entidad envíos, SP, ¿vale? Y el identificador de envíos es el identificador de proveedores unido al identificador de piezas, ¿vale? Es un identificador compuesto y además está compuesto por dos identificadores externos, el código del proveedor y el código de la pieza, que si os acordáis cuando vimos las tablas era la clave primaria, ¿vale? Después en el modelo relacional los identificadores serán las claves primarias. ¿Dónde? Sí, aquí las cardinalidades que obligatoriamente han de ser 1,1 son las de SP con las otras, fíjate, 1,1 con S y 1,1 con P. Sí. No, lo que me indica ese 0n es que puedo tener proveedores que no han hecho ningún envío. Efectivamente eso se daba, si os acordáis, el proveedor 5 creo que era, no tenía ningún envío, ¿vale? Y puedo tener piezas que no me las envíe nadie, pues porque todavía no he encontrado a nadie que me las quiera enviar, ¿no? O el que me la enviaba ha cerrado y ya no está en la base de datos, ¿vale? Lo que sí que aquí puede ser 0n, podría ser 0n, 1n, 1,1, 1n, la que fuera, pero aquí en SP las dos, como los está utilizando como identificadores externos, tienen que ser 1,1, los dos, igual que en el ejemplo de la derecha, ¿vale? Bien, y con esto ya sí que tenemos todos los elementos del modelo entidad-relación. Hemos puesto aquí como última
Transparencia, los pasos a seguir para realizar el esquema conceptual, que ya los hemos comentado antes. Sobre los requisitos debemos identificar las entidades, que normalmente, ya digo, serán nombres que aparecen en los requisitos. Las relaciones, que son verbos, ¿vale? Lo que veíamos antes. Hemos de almacenar qué profesor dirige, ¿vale?, cada proyecto. Profesor y proyecto eran entidades, dirige, un verbo es la relación. ¿Vale? Después identificar los atributos, que también son nombres dentro de los requisitos, y asignarlos a bien a entidades o bien a relaciones. Determinar los dominios de los atributos, aunque nosotros no vamos a trabajar con los dominios, pero debemos ver qué tipos de datos van a tener cada uno de los atributos. De los atributos seleccionados en las entidades, determinar los identificadores. Todas las entidades tienen que tener al menos un identificador. Ya hemos visto antes un ejemplo que había más de uno. Si vuelvo atrás, el empleado, ¿vale? Fijaos, tiene el DNI y el nombre y la fecha de nacimiento como identificadores. Tiene dos identificadores, el DNI por un lado y nombre más fecha de nacimiento por otro. ¿Vale? Todas las entidades tienen que tener algún identificador. Después determinar las clasificaciones, si las hay, muchas veces no habrá, otras veces sí. ¿Vale? Y si nos aportan algo, insisto, eso es importante, ¿eh? Yo tengo empleados fijos y temporales, pero si voy a almacenar los mismos datos para unos y para otros, no hago la clasificación. ¿Vale? Si voy a almacenar datos distintos de uno y de otro, pues entonces la hago. ¿Vale? O si hay relaciones que afectan solo a los fijos o solo a los temporales, pues hago la clasificación. Si no, no la hago. ¿Vale? Y bien, y por último, dibujar el diagrama entidad-relación, sería el último paso. Y revisarlo con el usuario al que le vamos a diseñar la base de datos.